Take it to the next level. Hola, buenas tardes, me presento, soy Susana Raigosa Ojeda, estudiante de Radiología e Imagen Diagnóstica del Instituto Dr. Carlos Coqui, Campus Zacatecas. Y el día de hoy les voy a hablar de procedimientos diagnósticos de hemodinamia. Principalmente les voy a hablar del cateterismo cardíaco diagnóstico. Como sabemos, existen dos tipos, que es el cateterismo cardíaco terapéutico y el cateterismo cardíaco diagnóstico, que es del que yo les voy a hablar. Como bien sabemos, un cateterismo cardíaco nos sirve para diagnosticar con precisión la enfermedad de las arterias del corazón y en algunos de estos casos seguir con su tratamiento tras su diagnóstico. ¿Qué es el cateterismo cardíaco diagnóstico? Bueno, el cateterismo cardíaco diagnóstico es una prueba invasiva que consiste en introducir uno o más catéteres desde una arteria o vena periférica hacia el corazón, y es ahí donde podemos realizar medidas de presión y poder tomar muestras de sangre para poder analizar su contenido de oxígeno. Además, podemos realizar angiografías. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos introducir medios de contraste y poder visualizar una imagen desde una pantalla de rayos X. A continuación les voy a mencionar las indicaciones del cateterismo cardíaco diagnóstico. Estas son enfermedad coronaria, enfermedad valvular cardíaca, enfermedad del músculo cardíaco, enfermedades congénitas del corazón, enfermedades en la arteria aorta, el trasplante cardíaco, en algunos casos insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar primaria, en tumores cardíacos, necesidad de realizar biopsia endomiocárdica y otras cardiopatías. En estas cardiopatías se encuentran enfermedad de Einstein, fústulas intra y extracardíacas, rotura de aneurisma en el seno de la valsalva y origen anómalo de las arterias coronarias. ¿A quién y para qué realizar un cateterismo cardíaco diagnóstico? Previo al cateterismo cardíaco intervencionista. Antes de realizar un cateterismo cardíaco intervencionista y en general durante este procedimiento siempre se realiza un cateterismo cardíaco diagnóstico para poder estudiar las características anatómicas y hemodinámicas de la lesión a tratar. Se le realiza también a pacientes con hipertensión pulmonar, además de que nos aclara con certeza la existencia de esta patología. También nos sirve en algunos casos para aclarar la causa de la hipertensión pulmonar y en otros para dirigir el tratamiento, que sería la corrección de la cardiopatía o administración de fármacos vasodilatadores. ¿En dónde se realiza un cateterismo cardíaco diagnóstico? Bueno, para poder llevar a cabo este procedimiento es necesario tener una sala de hemodinamia. Dicha sala debe de tener una mesa móvil, que es donde vamos a postrar al paciente. Debe de tener uno o dos tubos de rayos X y respectivas pantallas en donde se visualizarán las imágenes, unos sistemas de medición de presiones. ¿Cómo se realiza un cateterismo cardíaco diagnóstico? Bueno, dependiendo de la edad y de la preferencia del paciente, es como podemos realizar este procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente decide si podemos realizarlo en una sedación leve o en anestesia general. Eso en el caso de los adultos. En el caso de los pacientes pediátricos debemos de hacerlo en anestesia general. Posteriormente, y en un ambiente quirúrgico, que es, me refiero a gorro, mascarilla, guantes estériles, se pincha con una aguja en la vena o en la arteria
que vayamos a utilizar para este procedimiento. En la mayoría de los casos suele pincharse en la ingle, desde donde accederemos a la arteria o vena femoral. Otros accesos suelen utilizarse son la arteria radial en una muñeca o en la vena yugular. Tras asegurarnos que estamos en la vena o en la arteria adecuadas, ponemos un introductor que nos servirá para meter y sacar los catéteres que utilizaremos durante este procedimiento. Los catéteres son tubos finos y alargados que, introducidos a través de la vía de acceso, hacemos llegar hasta el corazón guiados por rayos X. Para dirigir dichos catéteres hasta donde queremos, a veces utilizamos unas guías metálicas que nos puedan ayudar a navegar por todo dentro de las arterias y el corazón. Una vez que el catéter está en la cámara cardíaca deseada, podemos tomar la presión de dicha cámara y así extraer una muestra de sangre para analizar la cantidad de oxígeno que ésta contiene, o bien introducir contraste mientras se graba una película de rayos X que nos permitirá valorar la anatomía. Dicha película queda grabada para poder visualizarla y analizarla posteriormente cuantas veces sea necesario. Una vez que se han obtenido los datos del cateterismo, se extraen los catéteres y los introductores y se presionan los puntos donde se ha pinchado hasta que el paciente deje de sangrar. Y posteriormente se aplicará un vendaje compresivo sobre las zonas de punción para evitar el sangrado en las siguientes horas. Si el paciente ha sido anestesiado, llegará el momento de despertarlo. Tras el cateterismo, el paciente debe permanecer en reposo completo por al menos 12 horas para evitar los sangrados a nivel de los puntos de punción. No es necesario el reposo en cama. En cualquier caso de altas, suele darse al día siguiente de este procedimiento, tras asegurarnos de que ya no hay sangrados ni complicaciones tras el mismo. En 48 horas se puede asumir la vuelta a una vida completamente normal. ¿Cuáles son los riesgos del cateterismo cardíaco diagnóstico? Como procedimiento invasivo, el cateterismo cardíaco conlleva algunos riesgos. Uno de ellos es la exposición a radiaciones ionizantes. Como cualquier prueba que utiliza rayos X, el cateterismo cardíaco expone al paciente a dosis de radiación. Afortunadamente, con los equipos actuales, la dosis ha disminuido. Riesgos de anestesia general cuando ésta se utiliza. Trombosis arterial o venosa del vaso utilizado para el cateterismo cardíaco. Como se ha explicado en la técnica del cateterismo cardíaco, al finalizar el procedimiento hay que sacar el introductor de maniobras que facilitan la formación de un coágulo de sangre que tapará el pequeño agujero que el pinchazo ha hecho sobre la pared de la arteria o de la vena. En ocasiones, el coágulo que se forma es tan grande que tampona completamente la luz a la arteria o a la vena y provoca trombosis. En estos casos se pueden administrar anticoagulantes que ayudarán a la disolución del coágulo.